Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. En esta ocasión vamos a ver un concepto muy relacionado con las inversiones, que es el tema de la diversificación. Si bien todos más o menos tenemos en claro que diversificar es no colocar todos los huevos en una misma canasta, vamos a analizar el concepto de diversificación para tener una visión más amplia del tema. Luego vamos a ver algunas consideraciones a tener en cuenta para lograr una mejor diversificación y finalmente vamos a analizar la diversificación que contiene la cartera de inversión que se propone a las cuentas que se asesoran. Comenzando con el concepto, ¿qué significa diversificar las inversiones? Bueno, es una técnica que consiste en asignar las inversiones a activos diferentes para minimizar el riesgo. Esto puede significar la mezcla de diferentes vehículos de inversión. Vehículos de inversión son, por ejemplo, las acciones, los bonos, los REITs, los índices, los fondos de inversión, etc. Puede significar exponerse a diferentes industrias, y de hecho deberíamos hacerlo. En el mercado hay 11 sectores, por ejemplo el sector de la publicidad, el sector del consumo defensivo, el consumo discrecional, energético, etc. Y también podemos diversificar invirtiendo en diferentes lugares geográficos. Podemos invertir en Argentina, en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Asia, etc. El objetivo de la diversificación es minimizar el impacto de las recesiones del mercado. Es decir, cuando armamos una cartera, tenemos que ser conscientes que tarde o temprano vamos a atravesar momentos económicos difíciles, por lo tanto tenemos que tener activos en carteras que puedan atravesar esas crisis económicas de la mejor manera posible. No solamente buscamos aminorar las pérdidas durante esos ciclos, sino que también buscamos aminorar la volatilidad de la cartera, es decir, que las fluctuaciones de precios no sean tan bruscas. Por lo tanto, al momento de diversificar, podemos partir de elegir armar una cartera que sea 100% acciones, o bien podemos buscar una cartera más balanceada, más amigable, donde tenga una parte en bonos y otra parte en acciones, es decir, una cartera híbrida o mixta. La cartera de inversión que se propone a las cuentas asesoradas es una cartera híbrida, ya que trata de ser una cartera más estable y más amigable con aquellos inversores que recién comienzan a familiarizarse con la inversión en bolsa. La importancia de diversificar un portafolio entonces es ayudar a limitar la exposición a pérdidas significativas en el mercado. Fíjense en que decimos limitar. Siempre vamos a tener números en rojos en la cartera cuando vengan momentos difíciles de la economía. La idea es que esos números en rojo no sean tan grandes, ¿sí? Pero la volatilidad es propia del mercado. Por muy bien diversificada que esté una cartera de inversión, por muy buenos que hayan sido los precios de compra que hemos gestionado, siempre vamos a tener momentos donde veamos un rojo. Y ese rojo no será una pérdida, sino que es transitorio. Será una pérdida, como bien hemos explicado en más de una ocasión, si vendemos la posición. Pero esta diversificación que nos ayuda a limitar las pérdidas, también en algunos casos puede limitar el alcance de un momento favorable. Es decir, cuando la economía marcha muy bien, las acciones van a tener un desempeño muy positivo. Por lo tanto, aquellas carteras de inversión que sean 100% acciones van a tener una rentabilidad mucho mayor que aquellas carteras híbridas o mixtas que tienen acciones y bonos, ya que los bonos, por muy bien que marche la economía, su rendimiento es fijo. Entonces, la diversificación tiene un punto positivo que nos ayuda a limitar pérdidas, nos ayuda a limitar la volatilidad, pero tiene un punto negativo que cuando todo marcha muy bien, bueno, vamos a tener una rentabilidad, pero no tan alta como la rentabilidad que arrojaría una cartera 100% acciones. Entonces, el inversor que está usando una cartera diversificada y sobre todo una cartera mixta con bonos, en los momentos en que el mercado marcha muy bien, donde hay mucha euforia y los retornos no son los que uno desea, porque estamos viendo que las acciones rinden un montón y que la cartera rinde, pero no tanto como esas acciones, es importante recordar que el objetivo que hemos planteado al diversificar no es maximizar los retornos, sino minimizar pérdidas durante las recesiones, ¿sí? Queremos una cartera que nos dé una rentabilidad objetivo, pero también queremos una cartera que
sea estable o que minimice los resultados negativos en momentos difíciles de la economía, ¿sí? Entonces, cuando armamos una cartera de inversión, no la armamos buscando maximizar el retorno, porque si buscáramos esto, directamente armaríamos una cartera 100% en acciones de crecimiento, ya que la acción es el activo por excelencia en materia de crecimiento, ¿sí? Pero es un activo con mucha volatilidad que puede tener resultados negativos muy fuertes en momentos de recesiones. Entonces, el desafío a la hora de diversificar consiste en reducir el riesgo, por un lado, pero procurando mantener la rentabilidad tan alta como sea posible. Para reducir el riesgo, colocamos activos más conservadores, por ejemplo, un bono, una obligación negociable. Nos aseguramos de tener más estabilidad. Pero ¿qué pasa? Que eso nos está limitando el potencial de rentabilidad, ya que los bonos tienen una renta que es fija, ¿sí? Entonces, si colocamos bonos muy conservadores, nuestra rentabilidad promedio va a disminuir. Tenemos que procurar que los bonos que coloquemos para estabilizar esa cartera y para diversificar esa cartera no nos tire la rentabilidad promedio muy abajo. Ser demasiado conservador a la hora de diversificar, colocando bonos, por ejemplo, que rindan un 5%, porque la empresa emisora es muy sólida, puede implicar un desempeño bajo que no supere la inflación en dólares. No podemos jugar muy a la defensiva, no podemos ser muy conservadores porque podemos estar perdiendo desde el inicio. Recuerden que Estados Unidos ha atravesado años con inflaciones muy elevadas, ha tenido años de inflaciones del 8%, por lo tanto no podemos colocar instrumentos que rindan un 6, un 7, ¿sí? Por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso de Coca-Cola. Coca-Cola es una empresa de muy buena calidad, es un papel muy conservador, pero que su rentabilidad ronda el 7%, con suerte el 8% anual en dólares, ¿sí? Es una rentabilidad que queda muy ajustada en momentos donde Estados Unidos tiene una inflación elevada. Y otra forma que utilizamos para diversificar es limitar el peso porcentual, es decir, la participación que le asignamos a cada posición en cartera. Cuando hablamos de posición, hablamos de cada instrumento de inversión, de cada compañía, ¿sí? Por lo general, limitamos la exposición a un 5% para acciones y entre un 10 y un 15% para bonos. Bueno, continuando con los beneficios de la diversificación, bueno, como ya sabrán, es mitigar el riesgo, ayuda a reducir el riesgo al invertir. Si de repente una compañía se ve perjudicada, el hecho de tener diversificada la cartera hace que esa compañía no comprometa el total del capital invertido. Dijimos que en acciones estamos asignando un 5% a cada compañía, por lo tanto, si invertimos, por ejemplo, en Google y de buena primera Google comienza a marchar mal, bueno, esa posición ocupa como mucho un 5%, por lo tanto, no se estaría afectando el total del capital invertido. Diversificar entre diferentes clases de activos, como ya dijimos, diferentes vehículos de inversión, acciones, bonos, fondos, índices, rate, diversificar entre diferentes industrias, diferentes sectores y en diferentes geografías, puede ayudar a reducir la correlación entre inversiones y proteger contra las caídas de mercado. Esto de tener inversiones que no estén correlacionadas entre sí. Para tener diversificación tenemos que tener inversiones que no estén correlacionadas entre sí. ¿Qué significa esto? Que si invertimos, por ejemplo, en la acción de Meta y de Google, ambas compañías están correlacionadas porque ambas compañías pertenecen al sector de la publicidad. Por lo tanto, si de buena primera hay problemas en la industria de la publicidad, por más que tengamos la inversión diversificada en Meta y en Google, ambas compañías están correlacionadas por pertenecer al mismo sector industrial, ¿sí? Entonces, al estar correlacionadas, no tenemos una diversificación fuerte. En cambio, si en lugar de invertir en Meta y en Google, invertimos solamente en una de ellas, en Google, y en lugar de invertir en Meta, invertimos, por ejemplo, en
una obligación negociable como YPF no van a estar correlacionadas. Primero porque no pertenecen al mismo sector. Una es publicidad e YPF del sector energía. Y segundo, porque son diferentes vehículos de inversión. Google es una acción, la ON de YPF es un bono privado. Entonces, fíjense en que tenemos una diversificación más fuerte porque no están correlacionadas, no están relacionadas, ¿sí? Todo lo que está relacionado, cuando una marcha mal, la otra también tenderá a marchar mal. La diversificación también nos ayuda a mejorar los retornos. Esto porque si logramos una cartera de inversión más amigable, más estable, con menos volatilidad, vamos a poder mantener la inversión por mucho más tiempo, ya que no nos vamos a asustar ante las bajas de mercado, y el tiempo en el que permanecemos invertidos es el factor más importante para lograr rentabilidad a largo plazo, ya que nos beneficiamos del interés compuesto. La clave de invertir en el mercado de valores no consiste tanto en obtener retornos rápidos en poco tiempo, retornos elevados, sino en mantener retornos constantes a lo largo del tiempo y poder beneficiarnos del interés compuesto. El interés compuesto en el largo plazo nos va a dar una rentabilidad muy buena y al mismo tiempo nos va a permitir aminorar el riesgo. Cuanto más tiempo permanecemos invertidos, menor es el riesgo. Por ejemplo, en el caso de las acciones, se dice que en un plazo de 15 años, aun cuando no hayamos gestionado bien las compras, el riesgo de pérdida es menor al 1%. Bueno, como les comenté, la diversificación también ayuda a reducir la volatilidad. Las carteras mixtas, que tienen tanto acciones como bonos, los bonos son mucho más estables, por lo tanto vamos a tener carteras que tienen menos fluctuaciones en los precios. Y la diversificación también nos ayuda a alcanzar diferentes metas de inversión. Si bien cuando invertimos todos queremos ganar dinero, pero tenemos que profundizar más en nuestras metas a la hora de invertir. Entonces, una de esas metas puede ser, por ejemplo, tener una cartera que brinde ingresos pasivos en dólares. Entonces vamos a pensar en bonos en dólares, por ejemplo, obligaciones negociables o soberanos hard dollar. Y podemos tener también ingresos pasivos en pesos. Entonces podemos pensar en poner bonos que ajustan por inflación y que están nominados en pesos. Otro objetivo puede ser maximizar el potencial de crecimiento de nuestra cartera tanto como sea posible. Entonces, si queremos darle más crecimiento a nuestro portafolio de inversión, tenemos que pensar en tener acciones en esa cartera de inversión, ¿sí? Podemos buscar estabilizar la volatilidad, como ya lo he comentado, y la volatilidad la estabilizamos colocando bonos, por eso armamos carteras mixtas o híbridas. Podemos tener como objetivo tener liquidez en esa cartera, por lo tanto podemos pensar en bonos que estén amortizando de manera frecuente, es decir, que estén devolviendo capital. Entonces de esa manera periódicamente nos vamos a encontrar con dinero líquido en nuestra cuenta de inversión. Podemos tener objetivo de especular, ¿por qué no? Es decir, asumir con nuestro capital invertido en una parte de ese capital la idea de especular, ¿sí? Por ejemplo, invertir en bonos soberanos argentinos en momentos difíciles de la economía argentina con el fin de obtener una rentabilidad extraordinaria. O bien invertir en una empresa que emita acciones cuyo negocio sea disruptivo, por ejemplo, los exchange de criptomonedas, por ejemplo, Coinbase. Entonces, la diversificación nos permite introducir en nuestra cartera distintos tipos de inversión y cada tipo de inversión persigue un objetivo diferente, ¿sí? Entonces, fíjense en que la diversificación va mucho más allá de poner un poquito en cada cosa por si las dudas, ¿sí? La diversificación tiene que ser más estratégica, tiene que estar más pensada. Bien, otro beneficio muy importante de la diversificación es que ayuda al ahorrista inversor a beneficiarse de mantener la inversión a largo plazo, ¿sí? La diversificación brinda tranquilidad porque reduce riesgo, porque reduce volatilidad y es muy importante tener tranquilidad justamente para poder mantener la inversión durante mucho tiempo. El objetivo principal de la cartera de inversión que se propone a las cuentas asesoradas es poder dormir tranquilo, por lo tanto
buscamos una cartera que, si bien busca la rentabilidad, también es muy importante buscar la tranquilidad en las inversiones. Esta tranquilidad es muy importante para sostener la inversión por muchos años y beneficiarnos del efecto del interés compuesto. Si bien es importante pensar a largo plazo al momento de invertir, esa volatilidad que tiene el mercado y la incertidumbre que generan las inversiones, sobre todo cuando no se conoce cómo funciona el mercado o cuando no se conoce las inversiones que hemos puesto en cartera, suele dejar a los inversionistas luchando por tomar medidas, es decir, veo volatilidad, veo riesgo, ¿qué hago? ¿Tengo que hacer algo? Pensar que hay algo que se puede hacer cuando la volatilidad es propia del mercado, ¿sí? Tenemos que pensar que una vez que armamos una cartera diversificada, robusta, bien planteada, la volatilidad va a estar presente siempre, ¿sí? Y que tenemos que asumirla y usarla a nuestro favor, porque por lo general en los momentos de mucha volatilidad suelen aparecer oportunidades de compra muy interesantes, ¿sí? Entonces, esta idea de que cuando vienen los momentos de incertidumbre nos surge la inquietud de si debo hacer algo, si yo tengo una cartera diversificada, me va a permitir estar más tranquilo. Y otra inquietud que se le presenta a los inversionistas en momentos difíciles es la idea de vender sus posiciones actuales, es decir, percibo incertidumbre, me agarra inquietud, miedo a perder mi capital invertido, por lo tanto ya estoy pensando en vender y en salirme del mercado. Abandono mis posiciones, interrumpo las inversiones y no dejo que maduren y no dejo que corra el efecto del interés compuesto. Muchos se autoproclaman inversores a largo plazo. Cuando van a empezar, yo soy un inversor de largo plazo, no tengo problema con el tiempo, puedo estar el tiempo que sea necesario. Sin embargo, cuando vienen las primeras bajas de mercado, se ponen nerviosos y se ponen ansiosos, ¿sí? En cambio, si hemos hecho un buen trabajo a la hora de diversificar y comprendemos cada uno de los instrumentos que tenemos en la cartera de inversión y comprendemos que los momentos difíciles de mercado van a venir, vamos a tener mucha más tranquilidad para gestionar nuestras inversiones. Bien, aquí les traigo un ejemplo del desempeño de una cartera de inversión con la idea de mostrarle cómo la diversificación nos genera un beneficio cuando el mercado está atravesando una situación difícil, pero la diversificación también nos limita cuando al mercado le va muy bien, ya que vamos a tener un rendimiento positivo, como les expliqué, pero ese rendimiento positivo no va a ser tan elevado comparado a carteras que son 100% puras en acciones. En este caso, el ejemplo que traigo, bueno, se trata de una cartera que ha tenido rendimientos extraordinarios en los últimos años por la forma en la que ha sido gestionada. Acá tenemos tres barras. La barra color violeta representa la inflación que tuvo Estados Unidos a lo largo de todo el año. La barra azul representa el desempeño de la cartera y la barra naranja el desempeño del S&P 500. El S&P 500 sería una cartera 100% pura en acciones, ¿sí? Entonces, en el año 2022 fue un ciclo de subas de tasas, por lo tanto fue un año difícil para las inversiones, ¿sí? Todo lo que es suba de tasas es contractivo para la economía, por lo tanto las acciones tienden a decrecer, no lo hacen bien. Fíjense en que si nosotros tuviéramos una cartera 100% en acciones, suponiendo que estuviéramos invertido en el índice S&P 500, ese 2022 veríamos en nuestra cartera de inversión una reducción de casi el 20% anual en dólares. Entonces, no es fácil digerir ese tipo de bajas. Sin embargo, si tenemos una cartera mixta o híbrida, no solo que tuvimos un desempeño positivo, sino que fue un desempeño positivo muy elevado. Les repito, esta cartera es atípica, ¿sí? La cartera de inversión que se propone a las cuentas asesoradas, como óptimo, está preparado para arrojar un 12% anual en dólares. Eso sería el resultado óptimo que se busca. ¿Por qué ha dado tanta rentabilidad esta cartera en el 2022? Porque en el 2021 tuvimos un mercado alcista muy fuerte, donde las acciones quedaron muy caras, por lo tanto durante el 2021 todo el bloque de CDR se vendió en su totalidad.
Ahí hago un mea culpa, se vendió demasiado pronto, se vendió en los meses de junio y julio y las acciones recién comenzaron a bajar a finales de noviembre, ¿sí? Mientras que desde julio a noviembre continuaron subiendo. Mi error fue haber vendido todo de golpe. Luego de ese acontecimiento, en adelante gestiono las ventas, las tomas de ganancia de manera escalonada. En lugar de vender toda la participación de una, la vendemos de forma proporcional. Vendemos un tercio, luego otro tercio y luego otro tercio. Entonces, ¿qué pasó? Que al venir el 2022, inicia la guerra de Ucrania, inicia la suba de tasas, las acciones comienzan a quedar muy baratas, el tipo de cambio en Argentina estaba muy estable e incluso atrasado, por lo tanto las acciones que se vendieron en el 2021 a un precio muy elevado se comienzan a acumular en el año 2022 a un precio muy bajo. A esto se le suma que las obligaciones negociables cotizaban con valores de descuento muy importante, ¿sí? Y también mantuvimos liquidez en fondos de inversión y esa liquidez se benefició de un dólar que estaba estable. Por lo tanto, el desempeño no solo que fue positivo, sino que fue demasiado elevado, ¿sí? Esto es un desempeño extraordinario que no pretendo repetirlo a futuro. Entonces, fíjense en cómo una cartera 100% en acciones en los años malos la pasa muy mal. Luego, si vemos el año 2023, el año 2023 comenzó siendo negativo, pero terminó siendo muy positivo, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Podemos ver que el S&P, una cartera 100% pura en acciones, tuvo un desempeño mayor a la cartera mixta, ¿sí? Entonces aquí la diversificación, en momentos donde a la economía le va bien, la diversificación constituye una limitante porque nos reduce la capacidad de obtener rentabilidad. No obstante, tengo que hacer la aclaración de nuevo, en el año 2023 la cartera tuvo un desempeño extraordinario. Como les dije, la rentabilidad objetivo óptima de la cartera es un 12% anual en dólares. Sin embargo, obtuvimos un 20%. ¿A qué se debe esto? Puntualmente a la acumulación de bonos soberanos en momentos donde esos bonos cotizaban a precios de default. En un momento durante la gestión de Massa, los bonos llegaron a cotizar por debajo de $20. En ese momento se hizo una acumulación fuerte, muy agresiva, y luego esos bonos subieron de valor en el momento en que Milei obtiene un resultado positivo, y esa rentabilidad extraordinaria que brindaron a la cartera generó un rendimiento final muy positivo, ¿sí? Por lo tanto, son rendimientos que no pretendo repetir a futuro porque son demasiado elevados para la cartera que se plantea. Y en lo que va el 2024, ¿sí? Vemos cómo el S&P le gana a la cartera de inversión propuesta. ¿Por qué? Porque el S&P es una cartera 100% pura en acciones. Las acciones, cuando la economía marcha bien, es lo que mayor potencial de rentabilidad ofrece. Mientras que una cartera mixta, los bonos siguen rindiendo un rendimiento fijo, justamente es un instrumento de renta fija. Entonces, por muy bien que marche la economía, el bono sigue pagando lo mismo. Eso es el lado negativo de tener una cartera híbrida. Pero el lado positivo, que los años en que la economía marcha mal, el bono sigue pagando lo mismo. Por lo tanto, el bono da mayor estabilidad a la cartera, ¿sí? Entonces, si bien el S&P obtiene una tasa de retorno más alta cuando el mercado está al alza, un portafolio diversificado no experimenta un impacto negativo tan grande cuando el mercado está a la baja. Para aquellos que no están familiarizados con la inversión en bolsa, es muy difícil digerir un portafolio de inversión que durante un año está con resultados negativos. Y es aún más difícil continuar aportando periódicamente a ese portafolio cuando todas las inversiones están con un resultado tan negativo. No obstante, los inversores más experimentados invierten 100% en acciones, porque saben que a la larga el activo de mayor rendimiento son las acciones. Bien, pensar de manera diferente. La diversificación puede resultar decepcionante cuando los retornos no se maximizan durante las alzas del mercado, como bien vimos en el gráfico anterior.
Pero es importante contar con un mecanismo de protección durante las recesiones. Fíjense en el año 2022 cómo el resultado fue muy negativo para las carteras que estaban 100% alojadas en acciones. Los inversores deben prepararse para las caídas en lugar de preocuparse cómo evitarlas. Intentar cronometrear el mercado, es decir, intentar salirme del mercado antes que venga la crisis, puede ser riesgoso y a la vez es estresante, no nos permite invertir con tranquilidad. Cuando invertimos a largo plazo, tenemos que ser conscientes que tarde o temprano vendrán los mercados bajistas y no solo que tenemos que mantener la tranquilidad si hemos hecho un buen trabajo de diversificación, sino que tenemos que aprovechar esos mercados bajistas para seguir acumulando inversiones a mejores precios de compra. Recuerden que toda crisis termina pasando. Tener una visión a largo plazo al elegir las inversiones y siempre considerar eventos potenciales negativos que puedan presentarse, así como también el impacto que estos eventos van a tener en nuestro portafolio de inversiones. Si bien un inversor es un optimista a largo plazo, tiene que estar pensando en las cosas negativas que podrían suceder con el único fin de hacer una mejor diversificación de su cartera. Pensar en, bueno, si pasa este evento negativo, ¿cómo lo puedo contrarrestar? ¿Sí? ¿Cómo lo puedo atenuar? Colocando bonos, colocando empresas de sectores defensivos, minimizando las proporciones que asigno a cada participación, etc. ¿Sí? Y a la vez, pensar que estos eventos negativos pueden suceder nos permite calibrar las expectativas, prepararnos emocionalmente para no sobrereaccionar de manera irracional cuando ocurran estos eventos negativos de mercado. Algunos inversores, cuando una acción baja un 5%, ya pone el grito en el cielo. Entonces, no me quiero imaginar qué van a hacer cuando tengan que atravesar una crisis financiera fuerte, ¿sí? Siempre que armamos cartera de inversión, estamos pensando en eventos negativos, porque van a ser inevitables que sucedan y tenemos que usarlo a nuestro favor. Bien, pasando al tema de las consideraciones, ¿qué tenemos que tener en cuenta para lograr una diversificación más fuerte? La diversificación no consiste únicamente en mezclar acciones y bonos en una cartera, sino que esa mezcla, esa combinación tiene que ser hecha de manera consciente y estratégica. Esa combinación trata de buscar uno o más objetivos como hemos comentado. Entonces, la diversificación requiere comprender cómo se complementan entre sí las distintas acciones y los distintos bonos. Por ejemplo, dentro del ámbito de las acciones tenemos distintos sectores. Por ejemplo, podemos dividirlo en sectores cíclicos y sectores defensivos. Los sectores cíclicos son aquellos que se ven beneficiados cuando la economía marcha muy bien, pero se ven perjudicados cuando la economía marcha mal. Por lo tanto, este tipo de sectores los podemos estabilizar con sectores defensivos, ¿sí? Aquellos sectores que cuando la economía marcha mal no se ven tan perjudicados. Ejemplo típico de sector defensivo es el consumo básico, por ejemplo, un supermercado. Por muy mal que esté la economía, nosotros podemos prescindir de gastos como un pasaje de avión, ¿sí? O comernos una McDonald's, por ejemplo, pero no podemos prescindir de ir al supermercado. Hago una aclaración de McDonald's. También McDonald's podría considerarse consumo defensivo, ya que si bien lo podemos considerar como un lujo en el momento de seleccionar el menú, las hamburguesas McDonald's siguen siendo relativamente accesibles en momentos de crisis, ¿sí? El desembolso de una McDonald's no se compara con el presupuesto de viajar al exterior, ¿sí? Entonces sigue siendo un capricho o un gusto, pero es un gusto barato. Por lo tanto, podemos considerar a McDonald's dentro del sector del consumo defensivo. A lo que voy es que si nosotros tenemos acciones que son cíclicas, en momentos difíciles de la economía no podemos esperar que se desempeñen bien, ¿sí? Entonces tenemos que entender que es algo propio de ese tipo de acciones y esto nos ayuda a mantener la tranquilidad y a no sobrereaccionar queriendo vender esas acciones, ¿sí? Y también tenemos que tener justamente acciones en el sector defensivo para cuando vengan los momentos difíciles. Que sean defensivas no significa que van a tener un rendimiento positivo sí o sí. Lo que significa es que su rendimiento negativo va a ser menor comparado a una acción cíclica, o debería serlo, ¿sí? Y también podemos combinar bonos, ya que los bonos
Indistintamente que la economía esté en auge o en recesión, la renta que paga es fija, ¿sí? Y dentro de los bonos podemos tener bonos privados y bonos públicos. En Argentina sabemos que los bonos privados, como las obligaciones negociables, dan mucha más estabilidad al portafolio de inversión en comparación a los bonos soberanos, ya que, bueno, como todos sabemos, los antecedentes del Estado argentino en materia de pagos no son buenos, ¿sí? Mientras que una ON nos va a dar estabilidad, nos va a dar menor rentabilidad que un bono soberano. Un bono soberano tiene mayor rentabilidad pero menor estabilidad. Por lo tanto, haciendo estas combinaciones podemos lograr un equilibrio entre rentabilidad y estabilidad. Otra consideración a tener en cuenta es no poner un poquito en cada cosa por si las dudas. Esto es algo que nos suele pasar cuando empezamos a invertir. De hecho, a mí también me ha pasado cuando empezaba a armar una cartera de inversión, esa incertidumbre que te genera el no estar habituado a la inversión en bolsa, nos lleva a, bueno, desparramar nuestro capital en varias cosas, poniendo un puchito en cada cosa por si pasa algo, ¿sí? En alguno le voy a pegar. Entonces, esto de estar desparramando nuestro capital por todos lados es una clara señal de que no se comprende cómo funciona cada uno de los instrumentos de inversión. Como vimos aquí, cada instrumento tiene sus cualidades, algunos tienen alta rentabilidad pero alta volatilidad, otros tienen menos volatilidad pero menor rentabilidad, por lo tanto el combinarlos adecuadamente y sin excedernos nos permite tener una cartera bastante robusta. Otra cuestión es no sobrediversificar, invertir en una gran cantidad de empresas. Hay carteras que tienen un número de empresas que se hace agotador el solo hecho de leerlas. Y cuando se invierte en una gran cantidad de empresas es una clara señal de que el inversor no está haciendo ningún tipo de seguimiento. ¿Por qué digo esto? Porque todos tenemos 24 horas en el día y analizar periódicamente una empresa lleva tiempo. Por lo tanto, como inversor tengo que limitar la cantidad de empresas en las que invierto porque voy a estar obligado luego a hacer el seguimiento de la inversión. El seguimiento de la inversión es la parte más difícil porque demanda mucho tiempo y demanda conocimiento, ¿sí? Ese seguimiento es el que se intenta volcar en la planilla que se comparte a las cuentas asesoradas. Por lo tanto, si bien hay un montón de empresas que nos causa curiosidad para invertir, tenemos que ser conscientes que una vez que está en nuestra cartera de inversión, tenemos que darle seguimiento y que tenemos 24 horas en el día y por lo tanto si tenemos muchas empresas, si queremos abarcar mucho, no vamos a poder dar un seguimiento profundo a cada compañía. Otra cuestión que me llama la atención es el exceso de participación en una sola posición. Al comienzo dijimos que otra forma de diversificar es limitando la participación porcentual que se le asigna a cada compañía. En la cartera que se propone, en los bonos tratamos de mantener una participación en torno al 10% como máximo, en algunas ocasiones un 15%. Y en la inversión en acciones tratamos de mantener una participación como mucho del 5%. Suelo ver carteras que tienen 6 compañías diferentes y en una de esas compañías han colocado el 40, el 50 o el 60% del capital invertido. Por lo tanto, es una diversificación débil porque si esa compañía llegara a tener dificultades, están comprometiendo más de la mitad del capital que tienen en su cartera de inversión. Otro tema, no duplicar sectores. Esto contribuye también a simplificar. Es lo que veíamos hoy. Si yo invierto, por ejemplo, en Google y en Meta, no es una diversificación fuerte porque ambas pertenecen al mismo sector económico que es el sector de la publicidad, por lo tanto cualquier dificultad que haya en ese sector va a afectar a ambas compañías y encima estoy colocando dos compañías que me obliga a hacerle seguimiento a ambas compañías, ¿sí? Si actualmente tienen en cartera ambas compañías no significa que estén mal porque ambas compañías son muy buenas, pero desde el punto de vista de la diversificación no es una diversificación fuerte, ¿sí? Porque ambas pertenecen al mismo sector. Y el otro tema a considerar es tener varias posiciones, ¿sí? Diferentes instrumentos, pero todos esos instrumentos están emitidos por la misma empresa, ¿sí? Caso típico cuando invierto en obligaciones negociables. Tengo 3 obligaciones negociables, pero las 3
pertenecen a la misma compañía, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de eso, que si la compañía falla, se nos comprometen las 3 obligaciones negociables. Por lo tanto, entre las 3 obligaciones negociables no tendríamos que tener una participación máxima del 10% en cartera, que es lo que buscamos tener, ¿sí? O sea, la suma porcentual de las 3 obligaciones negociables debería dar un 10% porque tenemos que tener presente que los 3 instrumentos pertenecen a la misma compañía, ¿sí? Ahí no hay diversificación. Bien, y para concluir el tema de las consideraciones, me gusta esta frase de Sucho: poner los huevos en diferentes canastas, esto es lo que todos más o menos tenemos en claro. Pero que además las canastas viajen en diferente tren, ¿sí? Si tenemos los huevos en diferentes canastas, pero todas viajan en el mismo tren, si al tren le pasa algo, todas las canastas quedan comprometidas. Esto aplica a lo que estaba explicando. Tenemos distintas compañías, pero todas las compañías pertenecen al mismo sector de la industria. Por ejemplo, todas pertenecen al sector publicidad. Bueno, si le pasa algo al sector publicidad, todas las compañías, es decir, todas las canastas, se ven comprometidas, ¿sí? Entonces, para viajar en distinto tren, siguiendo con la analogía, podemos invertir en distintos sectores, en distintos instrumentos, acciones, bonos, en distintas geografías: Argentina, Estados Unidos, Unión Europea, China. Entonces, invertir en diferentes sectores y en compañías emisoras diferentes. Y por último, cuando hablamos de diversificación, si queremos una diversificación mucho más fuerte, tenemos que hablar de una diversificación en sentido amplio. Invertir también por fuera del mercado de valores. Cuando tenemos un capital que lo permita, un capital lo suficientemente amplio, también deberíamos invertir por fuera del mercado de valores. El mercado de valores tiene la ventaja que nos permite invertir con muy poco capital, ¿sí? Pero si logramos juntar un capital significativo, también podríamos invertir una parte de ese capital en un inmueble, ¿sí? Ya que el sistema financiero no está exento de tener dificultades, ¿sí? Tiene un riesgo propio que se llama riesgo sistémico. Se me viene a la cabeza un caso, por ejemplo, de un inversor que tenía 2 propiedades. Como las 2 propiedades le daba poco rédito y como estaba cansado de gestionar los inquilinos, quería vender las 2 propiedades para armar una cartera de inversión. Mi sugerencia, mi propuesta, que no quiere decir que sea lo que esté bien, fue: no venda las 2 propiedades, vende una y con ese producido armás una cartera de inversión. De esa manera no colocas todo ese capital que ahorraste durante tu vida dentro del sistema financiero, sino que mantenés una diversificación. Por un lado, una cartera de inversión y por otro lado, una sola propiedad. Bien, antes de continuar, como siempre, dejo mi dato de contacto para aquellos que necesiten asesoría para armar una cartera de inversión. Actualmente estoy trabajando con PPI, Balance e InView y mi nombre es Santiago Griffin, soy contador, licenciado en Administración de Empresas y matriculado en CNB. Bien, para finalizar esta presentación, como les comenté, vamos a repasar qué diversificación contiene la cartera de inversión que se propone a las cuentas que se asesoran. La diversificación la podemos ver desde diferentes puntos de vista. Vamos a comenzar con el que ya todos conocemos, que es la cartera que está organizada en 4 grandes bloques, ¿sí? Estos bloques nos ayudan a organizar la aplicación de nuestro dinero al esquema de inversión a lo largo del tiempo, ¿sí? Acá, como inversores, tenemos que mantener un método de inversión que nos ayude a tomar una decisión con criterio propio sobre en qué invertir cada vez que tenemos unos pesos disponibles. Si no, de lo contrario, vamos a estar saltando de una inversión a la otra por no tener un método de trabajo. Este esquema de 4 bloques tiene 2 grandes bloques centrales. Por un lado, lo que llamamos el bloque 2, que son obligaciones negociables. El objetivo es generar una renta pasiva en dólares periódica, le permite al inversor ver a corto plazo ya resultados de la cartera de inversión, ya que los bonos por lo general cada 6 meses pagan intereses. Y otro objetivo de este bloque es dar estabilidad a la cartera. Los bonos privados, las ONs, son activos estables si los comparamos con acciones o bonos soberanos. El otro gran bloque es lo que llamamos el bloque 3,
que aquí lo que buscamos es maximizar el crecimiento de la cartera para que la cartera no sea tan conservadora. Por lo tanto, pensamos en invertir en acciones de primera línea que pertenezcan al extranjero, puntualmente a Estados Unidos, ¿sí? Entonces, todo este bloque está conformado por CDRs. Y luego hay otro bloque menor que es liquidez, tener inversiones de corto plazo para tener dinero disponible que nos permita aprovechar oportunidades de inversión y que al mismo tiempo le brinden estabilidad a la cartera. También podemos tener bonos que son de largo plazo, como por ejemplo el TX26, pero que periódicamente amortizan, es decir, periódicamente nos van a colocar liquidez en nuestra cartera de inversión. Y por último tenemos un bloque de riesgo, nuevamente para que la cartera no sea tan conservadora, tan aburrida. Ese bloque de riesgo colocamos inversiones que son de alto riesgo, pero que por encontrarse en un precio de compra tan bajo, amerita asumir ese riesgo. Caso típico, los bonos soberanos cuando cotizan a precios cercanos a precios de default. Bien, continuando con otra perspectiva para ver la diversificación, la podemos abordar desde el punto de vista del modelo referente. Es decir, cuando armamos una diversificación de cartera, ya están inventados las diferentes formas en que podemos diversificar nuestra cartera de inversión. Es decir, hay diferentes modelos que nos permiten armar una diversificación. En el caso de la cartera que propongo, se inspira en el modelo que se llama All Season. Es una cartera permanente que tiene una estructura permanente, fija a lo largo del tiempo, y esa estructura lo que busca no es maximizar la inversión, la rentabilidad, sino lo que busca es desempeñarse relativamente bien, tanto cuando la economía marcha bien como cuando la economía marcha mal. De esa forma tenemos una cartera más robusta, más estable, más amigable para el inversor que está comenzando y que nos permite dormir más tranquilo. Este modelo fue rediseñado por Ray Dalio, al que llamó cartera de cuatro estaciones porque hace alusión a los 4 ciclos económicos que afectan el desempeño de las inversiones: ciclo de crecimiento, decrecimiento, alta inflación y baja inflación, ¿sí? Entonces, estos 4 ciclos económicos los asocia con las 4 estaciones del año. ¿Cómo se compone este esquema? Tiene un 40% en bonos de mediano y largo plazo, ¿sí? Que en la cartera lo replicamos con las obligaciones negociables. Tiene otro bloque orientado a buscar el crecimiento, es decir, aquí están las acciones, que son el activo por excelencia a la hora de buscar maximizar la rentabilidad. Tiene exposición a materias primas. Las materias primas son, por ejemplo, el petróleo, los metales preciosos, los commodities, o sea, los granos. Las materias primas en la cartera que se propone se replica de manera indirecta a través de acciones cuyo desempeño está afectado por las materias primas. Tenemos, por ejemplo, el caso de John Deere, donde el ciclo de ganancias de John Deere está condicionado por el precio de los granos. Cuando los granos cotizan mucho, los productores son más propensos a renovar el parque de maquinarias, por lo tanto a John Deere le va mejor. También tenemos compañías como Vista, que participa del sector petróleo, y a futuro podríamos agregar una minera, por ejemplo. En mi caso me gusta Río Tinto, que es una minera con alta exposición al cobre, al hierro y con alta participación en el mercado chino. Esta cartera de All Season también tiene un sector defensivo que se aboca a invertir más que nada en oro. En la cartera que nosotros proponemos no tenemos oro porque no tenemos un instrumento que pueda replicar el precio del oro con exactitud, y en segundo lugar porque considero que el oro es demasiado conservador. Si bien tiene momentos con gran desempeño, tiene momentos donde el oro está muy estancado, ¿sí? Es un poco un lastre para la cartera. Este sector defensivo lo replicamos con empresas que pertenezcan a sectores defensivos, como ya hablamos. Por ejemplo, lo que es el consumo básico, como por ejemplo un supermercado como Costco. Y este modelo de cartera también tiene una fracción dedicada a la liquidez. Por ejemplo, en Estados Unidos la liquidez se puede mantener invertida en bonos soberanos emitidos por el Tesoro americano, como son los Treasury. En Argentina no tenemos esa opción para acceder desde una cuenta local, por lo tanto la liquidez la mantenemos en bonos
nominados en pesos a corto plazo. Por ejemplo, bonos SER o bonos dólar linked o una LECAP. Entonces, esta sería la diversificación vista desde el punto de vista del modelo All Season o cartera de 4 estaciones, que es el modelo en el cual nos inspiramos para armar la distribución de cartera que utilizamos actualmente. Luego podemos abordar la diversificación desde el punto de vista de los sectores de actividad a los que pertenecen las compañías en las cuales invertimos. Si tomamos la cartera que se propone, podemos ver que tenemos una alta participación, prácticamente la mitad, en el sector de la energía, ¿sí? Entonces, si bien estamos muy expuestos al sector energético, tenemos que tener presente que el sector energético es el sector más conservador, defensivo de los 11 sectores que existen en el mercado de valores para invertir, ya que es un sector muy estratégico del cual no se puede prescindir. Y por otro lado, que la exposición a este sector no está dada en su mayoría a través de acciones, sino a través de bonos privados. Acá puntualmente tenemos las obligaciones negociables. En Argentina tenemos preferencia por invertir en obligaciones negociables que provengan de compañías energéticas. La compañía energética puede considerarse de menor riesgo en comparación al agro, ya que estas compañías no están expuestas al riesgo climático y muchas de ellas generan sus propios dólares, ya que son exportadoras, ¿sí? Entonces, en resumen, tenemos mucha exposición al sector energético, pero es un sector de los más defensivos y la participación la tenemos con instrumentos privados como son las obligaciones negociables. Todo esto atenúa el riesgo. Otro sector en el que tenemos mucha participación, bueno, es la deuda pública, es decir, los bonos que emite el Estado, y dentro de esta deuda pública podríamos distinguir entre deuda en pesos y deuda en dólares. La deuda en dólares tiene más riesgo que la deuda en pesos porque el Estado argentino no emite dólares. Por lo tanto, si no tiene dólares en el Banco Central, va a tener dificultades para pagar los bonos en dólares. Mientras que la deuda en pesos, el Estado argentino en última instancia puede emitir pesos para cumplir con el pago de los bonos. Y si seguimos analizando la gráfica, tenemos otra gran participación en la industria del software. Cuando invertimos en acciones, buscamos invertir en sectores que estén en auge, que sean pujantes, que tengan la capacidad de expandirse, que no sean demasiado tradicionales, y el software es uno de esos sectores. A futuro podríamos agregar el sector de los semiconductores, es decir, la industria del chip. Aquí tendríamos a Taiwan Semiconductor, AMD, Nvidia, Intel. Bien, ahora vamos a analizar la diversificación desde el punto de vista geográfico, cómo se distribuyen las empresas en la cual estamos invirtiendo actualmente, pero mirada desde la perspectiva geográfica. Todas estas gráficas la podrán encontrar en la planilla de seguimiento de inversiones, en la pestaña principal, fondo de retiro. Debajo de los 4 bloques están los gráficos que muestran la diversificación de cartera desde diferentes perspectivas. Casi un 70% de las inversiones están radicadas en Argentina, mientras que el 30% restante en Estados Unidos. Esto se debe a que toda lo que es la inversión en bonos la hacemos en Argentina, ya que brindan una rentabilidad mucho más elevada, ¿sí? Mientras que todo lo que es la inversión en acciones, donde buscamos el crecimiento de esas empresas, las compañías tienen mucha más facilidad para crecer en Estados Unidos, ya que es una economía de libre mercado, que en Argentina, que es una economía muy intervenida. Por lo tanto, todo lo que es bonos, nos centramos en Argentina, porque pagan tasas elevadas justamente por el riesgo argentino. Pero cuando buscamos crecimiento invirtiendo en acciones, invertimos en Estados Unidos porque las empresas en Estados Unidos pueden crecer con mucha mayor facilidad. ¿Qué falta aquí? La exposición a China. China es un jugador cada vez más importante en la economía y probablemente sea a futuro la primer potencia mundial. Entonces, actualmente no invertimos en China, al menos por el momento, por su fuerte intervención en las compañías. El gobierno chino tiene una fuerte intervención en las compañías chinas y eso genera mucha incertidumbre sobre el futuro de las compañías chinas y eso hace que las acciones sea una de las causas por las cuales coticen tan baratas en este momento, ¿sí? Digo una de las causas, no todas. Si bien no tenemos compañías chinas,
tenemos compañías de Estados Unidos dentro de la cartera seleccionada que generan parte de sus ingresos en el mercado chino. Por lo tanto, tenemos una exposición indirecta a China. Si analizamos la segmentación de ingresos de alguna de las compañías que tenemos en cartera, parte de esos ingresos provienen de China. Esto es algo positivo y negativo al mismo tiempo. Positivo porque esas compañías se benefician del crecimiento del mercado chino, pero es negativo porque actualmente hay un conflicto entre China y Estados Unidos, y si China decide aplicar medidas económicas como prohibirle a empresas norteamericanas vender en China, bueno, esas empresas de la noche a la mañana perderían los flujos de ingresos que provienen de China y tendríamos que esperar ver una caída en el precio de sus acciones, ¿sí? Bien, y para ir finalizando, la parte más importante que le quiero comentar de la diversificación es lo siguiente. Nosotros tenemos un esquema de cartera que llamamos permanente, inspirado en la cartera de 4 estaciones, es decir, es una diversificación que se mantiene a lo largo del tiempo. Ahora bien, este esquema no tiene que ser rígido, no tiene que ser una limitante para tomar mejores decisiones de inversión. Este esquema de cartera que es permanente tiene que ser flexible, ¿sí? Tiene que permitir adecuarnos a las distintas circunstancias de mercado. Por lo tanto, van a encontrar esta gráfica de cómo está actualmente la diversificación de la cartera de inversión que se propone. Sigue manteniendo los 4 bloques, pero hay variantes. Podemos ver que el bloque CDRs, es decir, el bloque 3, que son las acciones extranjeras, en lugar de tener un 40%, actualmente tiene o se propone que tenga aproximadamente un 20%. ¿Por qué? Porque sabemos que las acciones extranjeras, como las estamos midiendo, no están en una cotización atractiva. Su precio de mercado está algo caro, ¿sí? Entonces, si sabemos que las acciones no están a precio atractivo, ¿para qué armar un bloque al 40%? Armamos un bloque a la mitad y la otra mitad, el otro 20% que no asignemos a las acciones extranjeras, lo vamos a dejar en liquidez a la espera de mejores oportunidades de compra. De esta manera, hacemos una gestión más activa con el fin de dar un mayor rendimiento a la cartera de inversión, ¿sí? Repito, somos conscientes que las acciones extranjeras están caras, entonces ¿para qué voy a armar un 40% en mi cartera de inversión? Armo la mitad, ¿sí? Mantengo la diversificación y la otra mitad la dejo generando renta a corto plazo. Por otro lado, nos encontramos con una situación argentina donde la inflación argentina está bajando, por lo tanto hay poco interés por los bonos que ajustan por ser. Esos bonos están cotizando a una valoración muy atractiva, por lo tanto le damos más participación al bono ser para aprovechar los precios más accesibles. Entonces, mantenemos el esquema, pero graduamos las proporciones para hacer un mejor uso de los precios de compra, ¿sí? Entonces, el esquema no debe constituir una limitante para tomar decisiones más oportunas de inversión. Adecuar al momento de mercado para ponderar en mayor medida los tipos de inversión que puedan brindar mayor desempeño, atenuando las que resulten menos atractivas. ¿Por qué resulta menos atractivo un CDR hoy? Porque su precio está caro, no porque la empresa sea mala, sino porque el precio de venta no es atractivo. Y el precio de compra es el factor más importante a la hora de hablar de rentabilidad. Si compramos barato, podremos vender caro. Siempre mantenemos los 4 bloques, solo que calibramos su participación, ¿sí? Esto es una cartera permanente, pero flexible. Una cartera permanente, pero que se adecúa al momento de mercado. Y aquí estamos viendo la diversificación que veíamos en la gráfica anterior, pero vamos a analizar la variable de ajuste, es decir, la moneda en la cual estamos invirtiendo. Podemos ver que tenemos casi la mitad de la cartera de inversión que está expuesta al dólar, mientras que la otra mitad está expuesta al peso. Al dólar están expuestos los CDRs y las obligaciones negociables hard dólar, mientras que al peso están expuestos la parte de los bonos, ¿sí? Los bonos soberanos más que nada. En Argentina se suceden ciclos donde el dólar le gana a la tasa fija en pesos
y a la inflación. Pero también hay ciclos donde la tasa en pesos le gana al dólar. Entonces, tener una diversificación desde el punto de vista de las monedas, es decir, no una cartera 100% dolarizada, sino una cartera mixta nuevamente, expuesta al dólar, pero también al peso, nos va a dar una cartera que tenga mejor desempeño, indistintamente el ciclo de mercado que estemos atravesando, ¿sí? Fíjense en que no buscamos maximizar resultados, buscamos una cartera robusta y flexible, que se comporte lo mejor posible en cualquier escenario económico y que nos deje dormir con tranquilidad. Por esto le damos participación a la variable peso en la cartera, pero si bien invertimos en pesos, procuramos que esos pesos tengan cobertura, ya sea por inflación o por dólar oficial. Estos bonos que ajustan por inflación, si la economía se deteriora, van a empezar a ajustar al alza. Cuando la economía se deteriora, la inflación se acelera, por lo tanto los bonos SER pagan más. Actualmente tenemos tasa fija en pesos. En una cartera de largo plazo, la tasa fija en pesos no tiene lugar, porque la tasa fija en pesos no nos da cobertura si la economía se deteriora. Pero actualmente estamos invirtiendo a tasa fija en peso solo porque estamos en un periodo de estabilidad cambiaria y esa tasa fija en peso está colocada en instrumentos de muy corto plazo, puntualmente en LECAPS, cuyo vencimiento es diciembre-enero. Para concluir, también hay una gráfica donde podemos ver cuántas acciones son necesarias para una buena diversificación. Dijimos que no hay que diversificar en exceso, hay que simplificar, hay que invertir en pocas compañías para poderle hacer seguimiento, ¿sí? Por lo tanto, en esta gráfica podemos ver que con 16 acciones que pertenezcan a diferentes sectores, estamos atenuando el riesgo en un 93%. No tiene sentido incorporar más de 16 acciones. Conclusión, luego de adquirir 6 u 8 acciones de distintos sectores, el beneficio de añadir más acciones a la cartera para reducir el riesgo es pequeño, ¿sí? Fíjense en que con saltar de 2 a 8 acciones, el riesgo se reduce en un 81%, ¿sí? Con solo agregar 6 acciones más, pasamos a reducir el riesgo en un 81%, ¿sí? No hace falta llenar la cartera de acciones. Bueno, esto fue un estudio de Joel Greenblatt y esto, como les comenté, es importante tenerlo presente para simplificar la gestión de nuestra cartera de inversión. Si hacemos de la inversión algo complejo y estresante, no la podremos sostener por años para beneficiarnos del interés compuesto, ¿sí? Muchas veces se nos genera la sensación de que si usamos un método de inversión complejo va a funcionar mejor. Sin embargo, como en muchos ámbitos, lo simple funciona mejor. Para armar una cartera de inversión simple, tenemos que comprender cómo funcionan los distintos instrumentos de inversión para ser oportuno en los instrumentos que seleccionamos. Esto ha sido todo. Nuevamente me queda un video sumamente extenso, espero no agotarlos. Les agradezco como siempre por su tiempo. Espero que le haya sido de utilidad para comprender mejor cómo está estructurada la cartera de inversión y si Dios quiere nos vemos en la próxima presentación.